Sí, bueno, el tema de esta tercera clase tiene que ver con el tema de la psicología pastoral y la espiritualidad, las emociones, el misticismo, ¿no? Em, Creo que es un tema interesante porque se entremezclan varias cosas acá, ¿sí? Me hacía primero, como para comenzar, digamos, algunas preguntas. ¿Es posible escuchar a Dios? ¿No? Quizás la respuesta más sencilla sería decir, sí, Dios nos habla de muchas formas, lo escuchamos de muchas maneras, pero jugando un poquito más hondo con la misma pregunta, ¿es posible escuchar a vos tal como nos escuchamos nosotros cuando conversamos? ¿No? Digo, este, como para empezar a meterle desde el comienzo nomás ruido a esta charla, ¿sí? ¿Hay experiencias religiosas, sí, que solo podemos entender desde la fe? ¿O hay otras experiencias religiosas que se pueden entender desde análisis científicos o digamos de descripciones psicológicas de medicina o de la filosofía, ¿no? ¿O se entienden solamente desde la fe? Otra pregunta que me escribí y pensaba, ¿hay experiencias que modifican vidas? ¿O todas las experiencias religiosas profundas o hay experiencias místicas que modifican vida? Creo que también es muy interesante pensar si hay una modificación de vida a partir de alguna experiencia mística, ¿no? Raúl, ¿cómo estás? Em, Buenas tardes. ¿Cuánto hay de juego entre lo místico y la locura y lo místico? ¿Sí? Y uso la palabra locura porque es una palabra más general que uno podría darle muchos sentidos y significado, ¿no? No necesariamente patológico. ¿Vieron cuando uno dice, hay un loco lindo por allí? Una loca linda, ¿qué loco lindo que es este? Bueno, no necesariamente significados este, patológicos, o sí, pero me parece que son interesantes estas preguntas porque a veces cuando algo sale de nuestro control o de nuestra manera de entender y comprender las cosas, ¿sí? Ya lo ponemos en un rango por fuera de lo bueno, lo sano, lo correcto. Digamos, tenemos como un acervo dentro de la humanidad de mucha preconcepto, de muchos prejuicios, y ese acervo abunda en todos nosotros, algunos menos, otros más, pero no hay nadie que se salga de ese acervo de la humanidad de prejuicio y de preconceptos, y entonces, frente a estas realidades que se escapan de la comprensión clara, em, rozan para nosotros de peligrosas o de locura. Dicho esto, uno podría irse un poquito para allá, fuera de lo que es a veces, todavía no me entra el misticismo más cristiano, sino de otros misticismos, ¿sí? Pero hay experiencias místicas, por ejemplo, de los pueblos aborígenes, ¿sí? Es una, hasta es una búsqueda de ese misticismo, a veces inducido de algunas maneras, sí que tienen que ver con algo que beben, ¿sí? Y a veces inducido meramente con el baile, la danza y cierto canto. Pero termina ese momento y nadie cree que esa persona está desvariando o está loca, sino que era un guerrero que se estaba preparando para la guerra o era una festividad que estaban
importante de festejar y que se festeja de esa manera. Es decir, cuánto el contexto mismo definió lo que era, ¿no? Pero para ir acercándome un poquito a este tema del misticismo, de las emociones y de la espiritualidad, ¿sí? El misticismo, diríamos, es una experiencia singular, ¿sí? Mm, Es una experiencia singular, es decir, no es que todo el mundo tiene experiencias místicas. Puede o no tenerlo, digo, pero es una experiencia singular, ¿sí? Cada uno tiene una experiencia que puede o no tener contacto con la experiencia de otros, de otras, pero no necesariamente igual. Necesariamente el misticismo es un estado alterado de la conciencia. Alterado de la conciencia no significa que sea un estado patológico la conciencia. El estado alterado de la conciencia es un estado que abre nuestra conciencia. Sergio, ¿me estás levantando la mano? Sí, Sí. sí, perdón, hay creo que compañeros que están esperando que los habiliten para entrar. Escribió Alejandro Ale Michutín. Es raro porque está abierto. Está escribiendo en el grupo, por eso Pero decía, perdón, está abierto, no, no sé por qué no puede entrar. Seguramente deben estar en el otro link puede ser, perdón de por la, la... No, no de se la... acabo de mandar. Ah, bueno, bien. Entonces decía, lo segundo es este estado alterado de la conciencia, que afecta, por supuesto, las sensaciones y las percepciones. En ese estado de misticismo, lo que se afecta tiene que ver con aquellas cosas, cómo las percibo, no solamente en lo visual, sino en lo auditivo, en lo corporal, este, cómo me impactan eso. Pero también en el misticismo, desde un punto más cercano a la fe cristiana, tiene grados de certeza con gozo y paz. Es decir, hay como una estabilidad, un sentido de calma, ¿sí? En medio de esa situación, que provoca, normalmente posterior, gestos de amorosidad. Cuando el misticismo, ¿sí? Es una cuestión plena desde una fe madura, cristiana. Ya vamos a ir de vuelta a esto, ¿no? Yo estoy hablando del misticismo, aquel casi en un punto ideal, si queremos decir, en aquellos puntos de crecimiento, genera gestos de amorosidad y también es cierto que el misticismo no deja de ser una búsqueda. ¿Sí? Distinto es una experiencia religiosa que puede venirnos al misticismo que es una búsqueda de esta experiencia religiosa. Es decir, podemos tener una experiencia religiosa, pero el misticismo es la búsqueda de encontrarse con una experiencia religiosa. Y allí, digamos, el tema del misticismo y las emociones se entrejuegan. ¿Por qué? Porque como hay un estado alterado de la conciencia, y las emociones son reacciones que los seres humanos tenemos frente a distintos eventos, vamos teniendo distintas reacciones de nuestras emociones frente a esos sucesos que vamos percibiendo, esas sensaciones que vamos teniendo, esas certezas que vamos eh, inculcando o aquellas cuestiones que tienen que ver con ese deseo que voy buscando de esa experiencia de misticismo. También, digamos, las emociones están modeladas por la cultura. Es decir, cuando alguien está enojado es porque hemos dicho, la cultura ha dicho, esos son signos de enojo. Cuando alguien está triste, la cultura ha dicho, esos son signos. Es decir, se ha instalado qué es lo que es estar triste, qué es lo que es estar contento, qué es lo que es estar enojado, qué es lo que... es decir, la cultura construyó, con el paso de los tiempos, con el paso de los siglos, ¿sí? Con el paso de los milenios, ¿sí? Construyó nuestras emociones. Nuestras emociones son reacciones entre uno y otros o frente
a situaciones que podemos vivir. Y fue la cultura la que fue construyéndonos en esas emociones. Por lo tanto, las emociones no son meramente una cuestión interna, sino que son reacciones frente a situaciones que se viven en el exterior y que la misma cultura se encarga de sostener y mantener. Y además las emociones también nos dan una percepción del ánimo, de nuestro propio ánimo. Cuando uno entrecruza misticismo y emociones, se da cuenta que se entretocan en varios lados. Y entonces la manera que se percibe ciertas sensaciones ya no está construida por la cultura, sino que está construida desde otro lugar. Por lo tanto, aquello que yo percibo, aquellas sensaciones que yo vivo desde el misticismo, ¿sí? No, a veces no me encajan tan fácilmente dentro de las construcciones emocionales que trae la cultura. ¿Me van siguiendo hasta ahí en esta idea? ¿Sí? Bien. Por ello, hablamos acá de discernimiento, ¿sí? Porque uno puede mirar las comunidades ajenas, pero en toda comunidad tenemos este entramado entre misticismo y emociones, y que van desde distintos grados de salud. A veces gozan de muy buena salud, a veces no tanto no gozan de tanta salud. Entonces, la espiritualidad sana es la que nos ayuda a poder, o buscar la espiritualidad sana, mejor dicho, es la que nos ayuda a discernir el misticismo, ¿sí? Y la psicología pastoral, de alguna manera, trae algo de luz para este discernimiento. Insisto, como le he dicho en las otras clases, no es que es la única herramienta o la única disciplina que aporta este discernimiento, pero sí contribuye a un mejor discernimiento, ¿sí? Para una espiritualidad sana es necesaria una sana espiritualidad, es decir, es un juego de palabras, es decir, no basta solamente una espiritualidad que sea sana, necesitamos tener una sanidad emocional, de carácter, de vida, y eso también conlleva una espiritualidad sana. Se entrecruzan, se necesitan mutuamente. La espiritualidad no es una cosa este, fuera de un espacio de contexto, de cultura, de sociedad. No es lo mismo una espiritualidad latinoamericana que una espiritualidad oriental, por más que sean cristianas. No es lo mismo una espiritualidad acá de nuestro pueblo latinoamericano que aún de los anglosajones. Pero ni siquiera, y ahí vamos a las microculturas, ni siquiera son iguales las espiritualidades en distintas comunidades de fe, que tienen otras maneras de expresar su festejo, celebración, vida en Cristo, en la fe. Después podemos decir me gusta más, me gusta menos, lo creo más peligroso, menos peligroso. Después, pero primero tratemos de abordar el fenómeno. Estamos tratando de ver el fenómeno. Después, no estoy diciendo, digo, justamente lo que estoy tratando es evitar lo que decía anteriormente, el prejuicio, el preconcepto, ponerlo latente, temporariamente, ¿sí? Para poder ir abordando el fenómeno. La espiritualidad, digo, como la salud, no son neutras, tienen sustentos ideológicos. Digo, parte de lo que tenemos que entender que no hay espiritualidad, como tampoco hay una salud, que no está sustentada detrás de un trasfondo de una cosmovisión de vida, de una ideología de vida, o de cómo uno entiende que debe ser la vida y el mundo. Uno podría decir, en términos de salud, tenemos un organismo mundial de la salud que dice lo que es enfermedad y dice lo que no es enfermedad. Te dice cómo se garantiza la salud y lo que no se garantiza.
como salud. En el fondo, ¿sí?, hay una construcción ideológica de que esto es salud y esto no es salud. Que la mayoría de los ciudadanos de la Tierra, ¿sí?, la mayoría de la humanidad ha aceptado como válida. Y entonces hubo enfermedades que en otros momentos eran consideradas enfermedades y en estos momentos no son consideradas enfermedades. Hubo no enfermedades que en ese momento no eran consideradas enfermedades y ahora sí son consideradas enfermedades. Y esto tiene que ver con debates de alguien que decide o grupos que deciden desde posicionamientos ideológicos, que podríamos decir desde posicionamientos de poder, deciden lo que es salud y lo que no es salud. Como también pasa, y económicos, sobre todas las cosas, por los laboratorios, ¿sí? Por supuesto, Raúl. Por supuesto que coincido plenamente. Digamos, no, a los laboratorios le conviene que algunas cuestiones sean problemáticas de salud mundial, de tal manera que haya abundancia de ese medicamento y tengan que producir grandes cantidades. Entiendo que por ahí va algo de lo que estabas diciendo, Raúl. Totalmente, por lo menos yo de acuerdo, no sé si el resto, pero yo sí de acuerdo. Pero también algo pasa con la espiritualidad, porque hay espiritualidades que venden más que otras. Hay espiritualidades que tienen maneras de de convencer a la gente mejor que otras, ¿sí? Entonces también hay espiritualidades todas las espiritualidades tienen un trasfondo, ¿sí? Aún nuestras propias tradiciones, sea de la tradición que seamos, tienen un trasfondo ideológico, ¿sí? Que podemos decir tiene mayor sana doctrina que otra, pero son percepciones nuestras, ¿sí? Donde en el fondo hay interpretaciones hermenéuticas de la Biblia, donde según con qué lentes espirituales, si quieren decirlo, y con qué actitud abierta vayamos a la palabra de Dios, tendremos una percepción de lo que, y una interpretación, no una percepción, una interpretación de lo que nos dice Dios para nuestra vida y para nuestro tiempo, o nos obtendremos otra. Por lo tanto, también la espiritualidad tiene un trasfondo ideológico desde la hermenéutica que le leemos. Pero también la espiritualidad puede a veces no ser sana y tener grados de toxicidad, ser tóxica, o grados de abuso, ¿sí? De ejercer desde la espiritualidad el abuso. Entonces, volviendo a este tema del discernimiento para comprender si o para poder ver si ese misticismo está más cercano de una espiritualidad sana o no, deberíamos contemplar todo esto. Lo cual nos pone en una situación bastante compleja en ese discernimiento desde una mirada desde la psicología pastoral. Hago un primer punto acá como para abrir alguna cuestión que ustedes quieran comentar, si no avanzo. Mientras tanto, bien. Sí. Cinco noxa, la religión. No entendí esa parte, Sergio. No, está en discusión hace tiempo ya que una quinta noxa, según la Organización Mundial de la Salud, era la religión Ah, a nivel mundial. sí, sí, sí. Ahora entendí lo que... Sí, ha incorporado muchos elementos, la Organización Mundial de la Salud ha incorporado muchos elementos de lo religioso, lo espiritual, la fe, digamos, ¿no? O sea, ahí lo han incorporado como un baluarte en algunos casos con cierta importancia. María Luz. La espiritualidad
también es fluida, ¿no? Porque va cambiando con el tiempo, a medida que cambia la cultura, cambian las generaciones y también va cambiando el sustento ideológico y la espiritualidad. Y pensando en esas formas de que la espiritualidad eh, tiene un sustento ideológico y también puede haber propósitos detrás en ese sustento ideológico. Cuando hablaba ahí de que puede tener grados de abuso, toxicidad o puede tener propósitos que impliquen abuso o como hablaban de las definiciones de salud en las cuales intervienen muchos factores, dentro de ellos los económicos. También en algunas espiritualidades que se ofrecen como la venta de espiritualidad, ¿verdad? Como una propuesta para la gente, para que se libere del estrés y tenga más paz y tenga más armonía, etcétera, y tenga que pagar eh, por un producto no asegurado, que eh, es complejo eso, ¿no? O sea, la ideología y el propósito detrás de los ofrecimientos espirituales. Ujú, ujú. Sí, sí. Raúl. Sí, por ahí a veces medio por el relato que comenté del hospital Tiburcio Borda, Ujú, lo leí, a sí. veces debe ser difícil distinguir, a veces para algunos pastores no formados, un delirio, a veces los delirios psicóticos tienen un carácter así, a veces religioso, de identificación de personas, y eso, pero uno en- encuentra ahí la ansiedad, que hay algo más seguramente, ¿no? Este ejemplo que yo comenté, la verdad que a mí me sorprendió porque fue difícil. Yo no sabía si estaba ante un profeta realmente o, digamos, me confundió, se me escaparon todos los esquemas por ahí, porque veía que tenía una certeza en lo que decía, que pasaban cosas ahí. eh, y acá hay mucha homosexualidad, claro, un hospital psiquiátrico, mucha desorganización había eso. Y digamos, y cosas profundas que recién había caído recién. Y digo, ¿cómo distinguió tan rápido todo? Pero después, bueno, lo puse, no sé si se entendió, lo pusieron en un saco químico, Sí, lo sí, sí, drogaron, sí. sí, sí, sí. Sí, antes se usaba la- el saco, ese, como le decían, la camisa de fuerza, De ahora se fuerza. usa la camisa. Fuerza. Sí, es difícil Sí, a veces, sí, pienso, no sé, pero por eso digo, yo trato de ir llevándolo de a poco en esto, porque este discernimiento, y son muy válidos, este discernimiento no es sencillo, pero yo creo que, este, por eso decía también, digamos, que lo que no controlamos o que lo que no dominamos o lo que no comprendemos, tendemos a alejarlo, a tener un prejuicio, a no considerarlo de buena manera, ¿sí? Y me parece que a veces allí nos hemos apartado de estas construcciones de misticismo sanos y reales y que han sido muy buenas, ¿sí? Este, no me refiero a ustedes, sino como cultura de iglesia, digamos, ¿no? Este, o como tradiciones de iglesia, digamos, ¿no? Este, entonces, por ejemplo, ¿no? Escuchamos que alguien tiene que ora hablando en lenguas, que es una manera, una manifestación, que podríamos decirle cercano al misticismo, y ya nos genera cierto
en muchos grupos eso a veces genera un distanciamiento. En la cultura quizás donde se da eso, en la microcultura donde se da eso, ¿sí? Sería al revés. Si alguien no habla en lengua, todavía no ha sido bautizado adecuadamente por el Espíritu Santo. ¿Sí? Digo, eh, y, y tiene que ver con este tipo de, también de microculturas, ¿no? Pero dándole una vueltita más a esto del discernimiento, dándole una vueltita más a este tema del discernimiento, la importancia en este discernir, creo que hay algunas cuestiones que nos ayudan, ¿sí? Uno tiene que ver si uno tiene posibilidad de conocer los trayectos de vida de las personas. Eso es un elemento que nos ayuda. Es decir, hay un testimonio coherente, perseverante, que hace que esta persona genere confianza. Este es un primer punto de distinción en el discernimiento. Sí, me parece que a veces por una sola charla no lo podemos ver o por un solo evento no lo podemos, entre comillas, discernir, pero cuando tenemos este marco de historicidad de la persona, eso nos ayuda. El segundo es que, de alguna manera, en ese testimonio de la persona, em, no es que queda enclavada permanentemente en un lugar de misticismo, sino que hay momentos que tiene vuelve a este estado de conciencia, entre comillas, normal, este estado de conciencia habitual, para decirlo de otra manera. No tiene este estado de conciencia anormal, sino que vuelve a este estado de conciencia habitual, y en este estado de conciencia habitual, por haber tenido ese estado de misticismo, no cree ser más que los demás, sino que tiene la misma manera de relacionarse que tuvo antes, o en algún caso mejorada en el sentido de humildad y amorosidad. Digo, este es otro elemento de ese misticismo saludable. Sí, Mariluz. Claro, que la persona no pierde libertad por esa experiencia mística o no queda atrapada en la experiencia, No queda sino ni que, atrás. Perdón, sí. No, sí, termina. eso, que se ve que continúa la vida, continúa su vida y sobre todo que en su relación con los demás hay una relación sana, digo, que puede lograr comunicarse, tener empatía y No solamente que no queda atrapada en ese evento singular y particular de esa experiencia, como bien decías vos, o sea, no queda atrapada en su libertad, sino que además cuando tiene ese estado nuevamente de conciencia habitual, ¿sí? Insisto que tiene un modo de relacionarse parecido al que tenía antes y no se cree más que nadie por haber tenido esa experiencia mística. Es decir, no genera un estado de soberbia y orgullo, sino muy por el contrario, genera un sentido de mayor reverencia y humildad. Perdón, Fabián, y también un poco que aquellas cosas que diga, entiendo que vayan en consonancia con la escritura, porque también muchas veces uno empieza a ver, o se ven incluso en iglesias, cuestiones que contradicen totalmente, incluso la palabra del mismo Jesús puesto en la Biblia. Creo que hay ciertas, referencias también donde uno puede ver cuando la cosa, por más allá, porque a veces puede ser una persona sumamente tranquila, amorosa y todo, pero que dice cuestiones que contradicen totalmente la tradición bíblica. Claro, eso lo incluía, pero coincido totalmente. Digo, lo incluía dentro de esa vida de historicidad, de testimonio, digo, donde hay esa coherencia entre el sentido bíblico de la vida, donde podemos tener una hermenéutica amplia, pero hay cuestiones que no nos pueden sonar diferentes. Digamos, ¿no? Si de repente estoy a favor de el no cuidado de la vida, por decir
un extremo, si estoy a favor de matar porque y creyendo que el ojo por ojo es una acción válida en este tiempo, hay algo que desentona con la venida de Jesús y del reino, ¿no? Es decir, coincido con vos, lo que pasa es que a veces esta interpretación bíblica también como tiene una hermenéutica amplia, ¿sí? No Claro, quería, depende, no sí. no lo quería fijar como un primer punto, aunque sí hay principios bíblicos que podríamos decir todos los evangélicos podríamos estar de acuerdo. Si de repente, o todos los cristianos, mejor dicho, podemos estar de acuerdo. Si de repente digo, bueno, no, pero lo que pasa es que Jesús no es Jesús, sino que Jesús es un y le saco esta naturaleza divina, donde entendemos que desde el cristianismo es tan humano como divino, digo, digamos, hay principios que son comunes a la vida ¿cómo se dice? Al ethos, que son comunes al ethos cristiano, digamos. Hay cuestiones que son comunes a ese ethos cristiano, sí, y cuando la persona dice por fuera de ese ethos cristiano, y seguramente hay algo que no está bien. Pero eso ya lo pude quizás ver en ese testimonio, en esa vida histórica de esa persona, ese contexto histórico de esa persona. Por lo tanto, digo, hay un discernimiento digo, que tiene que ver con esa historia de la persona, de no quedarse enclavada en esa situación mística que vivió, ¿sí? Aun cuando pueda tener repeticiones en otros momentos de esas situaciones místicas, y tampoco que se crea superior a los demás por tener ese tipo de experiencia mística, ¿sí? Es decir, muchas veces ha pasado que si alguna persona tiene alguna de las manifestaciones del espíritu más sobrenaturales, ¿sí? De repente cree porque tiene alguna manifestación de ese estilo, es mejor que otro. Después vamos a discernir si es de Dios o no de Dios esas manifestaciones, pero digo, lo primero es, hay algo que ya le está errando porque se monta sobre una soberbia que rompe el mismo sentido evangélico de humildad y mansedumbre que traía Jesús. Pero el misticismo, propiamente dicho, más bien, lejos de traer convulsiones alrededor, ¿sí? Trae más bien pensamientos claros y sabios. Hay una vivencia de consolación y paz. Esto que decía Raúl en el testimonio, sí, claramente hay una serenidad, una calma. Creo que usaba la palabra serenidad, sí, en ese testimonio. Hay una serenidad especial, digamos, sí. Este sentido de consolación y paz. Él usaba la palabra shalom, que es el sentido del Antiguo Testamento. Claramente hay eso. Y también el misticismo fuertemente trae grados de amor más tierno. Sí, cuando yo decía al principio, el misticismo nos genera un cambio de hábitos y de vida, sí, porque cuando el misticismo es una cercanía en esa relación graciosa de la gracia de Dios, hay transformaciones profundas en nuestra manera de percibir nuestra vida, a los demás, a la creación, ¿sí? Y al mismo Dios, que nos acercan en ese sentido de humildad amorosa hacia las demás personas, que nos comprometen con la vida que viene de Jesús y que comparten breves pensamientos muchas veces, quizás no grandes artículos ni libros, pero breves pensamientos con grandísima sabiduría en distintos momentos. Quizás no son conocidos, quizás son nombres anónimos, ¿sí? Pero terminan siendo eso. ¿Sí? Los, este, digamos, el catolicismo trabajó mucho esto en los padres del desierto, ¿no? Es decir, en los padres del desierto hay una experiencia
muy interesante, pero hay una búsqueda de esa experiencia, digo, por eso el misticismo es una búsqueda de esa experiencia de contacto más profundo del amor de Dios. En el fondo, el misticismo lo que busca es conectarse más profunda con el amor de Dios, ¿sí? Y cuando el misticismo tiene esos grados de salud, no se queda enredado, encerrado, más que enredado, en esa, en esa única relación con Dios, sino que eso lo comparte con los demás. Y el mejor ejemplo de esto es la vida de Juan el Bautista. ¿Era un místico o era un loco? Un hombre que andaba ahí en el desierto, vestido con pelo de camello, comiendo langosta y miel. Hay que tener discernimiento para saber que justamente ese iba a ser el último profeta que iba a anunciar el Mesías, ¿no? Ahora nosotros lo sabemos, pero en ese momento, aun cuando dijéramos, bueno, pero el desierto lo tenía ahí nomás, ¿sí? No es tan fácil discernirlo. Raúl, a vos que te costó ese que contabas en el testimonio que escribiste en el foro. Si uno tendría que se enfrentar a esa realidad, ¿sí? Sin conocer la historia, es una realidad que nos confronta. Pero creo que justamente fue el testimonio y su manera de dirigirse a los demás lo que le da sentido a ese misticismo. ¿Sí? Un hombre que estaba en el desierto, un hombre que se vestía sencillamente, un hombre que comía de los frutos que encontraba allí en el desierto, langosta y miel, un hombre que lo que buscaba era comprender sus sentidos de vida y propósito, me imagino, en medio de ese desierto, ¿sí? Era aquel que gritaba allí que iba a venir el Mesías. O sea, además le tocaba la difícil tarea de tener que decir que el que venía era el Hijo de Dios. No solamente su contexto ya le marcaba locura, sino lo que tenía que decir ya le marcaba locura. Hay gestos que nos narra la palabra que nos ayudan justamente a discernir esto. Uno es este gesto de humildad. No soy digno ni de desatarle las sandalias. El que viene detrás de mí, yo no soy digno ni de desatarle las sandalias. Sí, exactamente. Le costó la vida, la cabeza, para ser más preciso. ¿Sí? Pero también este sentido de justicia que puso. Bueno, ¿qué hacemos? Voy a parafrasearlo porque no me acuerdo exactamente en memoria, ¿no? Pero bueno, si ustedes tienen dos capas, denle en una. También tenía un sentido de justicia permanente. Pero llevó adelante ese ministerio entendiendo que esa vivencia mística que había vivido en el desierto era para poder levantar esa voz profética y anunciar algo que se había dicho antes, pero que a él le tocaba verlo con sus propios ojos, anunciarlo y verlo allí con sus propios ojos. Esto que vivió Juan, ¿por qué no fue locura? Les pregunto. Esto que vivió Juan el Bautista, ¿por qué no era locura? El mismo Jesús. Era podríamos coherente. preguntarnos. Era coherente. ¿Qué decís, Raúl? No te escuché. Que al mismo Jesús sería posible preguntarnos eso. También, cierto, sí, sí, sí. Si queremos loco. O sea, perdón, yo creo que hay una cuestión de fe, porque si nosotros estamos analizando un texto 2100 años después y si lo hiciéramos en el día de hoy, ¿no es cierto? Con una persona que hiciera algo parecido a lo que hace Juan,
seguramente si no tuviéramos fe lo trataríamos de loco. Yo creo que ese es un elemento importante también, ¿no? O sea, me, Ujú, me Claro, el parece, marco de expectativas, tal vez, ¿no? ujú, ujú. Sí. Posibles, quizás sí, ahora si viene uno así, ya lo, sí, delira. El preconcepto lo mandamos de vuelta al desierto de la Claro. primera patada que le pegamos. Claro, claro, sí, o sí, lo sí, sí. metemos en un psiquiátrico. ¿No es cierto? Yo no sé qué hubiera pasado con Juan en el siglo XXI, ¿no? Este, si estuviéramos viviendo la misma circunstancia, pero en el siglo XXI. Yo creo que hay un elemento de creencia, de fe, que es bastante importante, como dijo recién Raúl. Creemos en Jesús que en ese momento rompió el sistema, ¿no es cierto? Y Jesús nos dijo, bueno, miren que Juan es el último. eh, pero bueno, para mí es importante eso, ¿no? El elemento Po- de creencia. ujú, ujú. ¿Sí? Po- Alicia, sí, ¿cómo te va? Sí, comentándole a mi esposo lo lindo que está la clase. Eh, y coincido con Alejandro, pero creo que más que Juan, nosotros tenemos que estar en términos de psicología, eh, ya nos tendrían que haber derivado a la psiquiatría, porque nosotros creemos en un Dios que no vemos, vemos sus obras en las personas, y eso está rozando a la esquizofrenia más o menos. Y por otro lado, creemos profundamente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y hay muchos elementos que refuerzan nuestro misticismo, pero somos todos más allá del, sí, dice mi esposo, la zarza ardiente, más allá del discernimiento, que bien como vos lo decís, es una actitud de sabiduría también, que Ujú, ahí es donde nosotros logramos ver la coherencia. ujú, Y por ahí también, cuando en este momento uno ve más en lugares donde se trabaja mucho, se profundiza más los dones y otro tipo de cultos, vemos algunas manifestaciones que nosotros a veces por temor no sabemos si son de Dios o no. Creo que con el tiempo uno ve si son de Dios, y también en la conducta de las personas, como lo decía. Estaba leyendo los textos y hermoso, Fabián. La verdad, el tema bueno, de la psicología pastoral, no, a mí por lo menos la parte clínica, a mí me da muchísimo para también hablar con la gente qué bueno. eh, en mi profesión. Así que bueno, les agradezco, estoy muy atenta escuchando todo lo que están comentando. Muchas gracias, Alice. Em, con esto Raúl, sí. Sí, no, simplemente puede ser que tengamos perfil de concebir locuras, pero me parece que ser cristianos nos da un plus, nos hace en cierta forma mejores, no como con un criterio de orgullo, de vanagloria, ¿no? Pero sí, eh, digamos, éticamente te lleva al amor, digamos, ¿no? No se te ocurren esas locuras que se le ocurren a algunos políticos de turno, de sacar todo, dejar a un montón de gente sin trabajo, Por- digamos. Exactamente. Claro. Coincido, por eso creo que la importancia, y yo quiero traer como relieve la búsqueda del misticismo, ¿sí? La importancia de esta búsqueda del misticismo, porque esta búsqueda del misticismo necesariamente, insisto en esto que parece una redundancia, nos lleva a un amor tierno, ¿sí? Cuando buscamos a Dios plenamente, tenemos esos tiempos de intimidad profunda, compartida con otra persona y con Dios o en formas personales, ¿sí? Hay una transformación del espíritu en nuestra vida, ¿sí? Esto tiene que ver con el fruto del espíritu.
que por supuesto eso se ve no en ese momento de misticismo, en ese momento de relación, se ve en el accionar, se ve en las obras, se ve en la misericordia, se ve en mi testimonio con los demás, con las demás, digamos. Es decir, hay este sentido de amor tierno que no significa sí tolero todo. El amor tierno tiene resistencia, el amor tierno tiene capacidad de servicio. El amor tierno puede distinguir el sentido de la libertad plenamente que viene de Dios, a diferencia de otras libertades que se proclaman, ¿sí? El amor que viene de Dios es un amor transformador para nuestra vida y para el lugar donde estamos, donde Dios nos pone. Por lo tanto, la búsqueda del misticismo es una búsqueda que tiene que tener el cristiano o la cristiana, que no es para algunos, porque vuelvo a decir, el misticismo es una búsqueda voluntaria de querer acercarse a eso sagrado, a este Dios tan grande que es inconcebible por más que nos acerquemos. O sea, nunca vamos a terminar de conocer su profundidad de amor, ¿sí? En nuestra vida ni en la vida de la humanidad. Y esto seguramente hace que tenga efectos en nuestras relaciones interpersonales, sociales. Tiene efectos no solamente amorosos, sino creo que también trae pensamientos más claros y más sabios. Y esto no tiene que ver con grandes elocuencias, sino que la sabiduría tiene que ver con capacidad para poder ayudar a resolver ciertas situaciones que traigan nuevo ánimo, que traigan nueva esperanza o que traigan una solución frente a una situación que se está viviendo. Y además hay grados de, nos transformamos en pacificadores, tenemos capacidad para mostrar esa pacificación que nace o se sostiene de la justicia, digamos, ¿no? Por eso, lejos de tenerle como reparo, creo que es importante que podamos abrir nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿sí? En esta dinámica de ese encuentro místico con Dios, que no significa sí que nos quedemos anclados allí, como decíamos anteriormente, sino que son eventos, momentos que nos fortalecen justamente para el diario vivir, para resistir el tiempo malo, para resistir y ayudar a resistir a otros y a otras los tiempos malos, para ayudar a visorar esperanza donde todo muestra no esperanza. Es el refugio nuestro para poder compartir consolación, pero también para recibir consolación. Por eso, quisiera que nos quedáramos que, lejos que solamente tenemos que discernir sobre el misticismo, para ver en función de los demás si están patológicamente enfermos, si están espiritualmente sanos, ¿sí? Y nos quedemos solamente con esa mirada, tengamos una búsqueda personal sabiendo que esto nos llena de un amor, lleno de esta gracia de Dios, que nos hace, justamente como decía vos, Raúl decía más bueno. Yo no sé si nos hace más bueno, sino que yo usaría, digo, entiendo el sentido, pero me gustaría usar otra palabra, que nos ayuda a estar más cerca del propósito del reino de Dios, de la voluntad de Dios. Sí, creo que era lo que vos estabas diciendo, digo, me gustaría decirlo con otras palabras. No, tiene que ver Se que vi suena una. cerca, sí. Pues no podía creer lo que vi. Yo tengo una pequeña huerta acá, viste, todo pelada la tierra. Bueno, pero es malo eso para la tierra, hay que cuidarla, dejarle que crezca. Y hay una forma que hacen ahora que ni siquiera usan agrotóxicos. Lo vi acá en una huerta, un muchacho joven. Canteros, dos canteros de huerta, uno de diversidad, dejar ser la naturaleza, ni le cortan, ni un cantero. Entonces todos los bichitos van ahí y si comen algo no importa, era una comunión con la naturaleza, digamos, y mejor que vengan pájaros, claro, entonces pongo trigo para que vengan los pájaros, porque también me controlan los insectos.
una gestión así en comunión con la naturaleza tan linda. Claro, está muy bueno porque de alguna manera es parte ya. Ya voy cerrando porque sé que tienen que estar con el otro profesor Ángel, ¿sí? Claro que nos vuelven mucho más empáticos justamente porque nos vuelven mucho más amorosos. Digo, estos son los grados que nos ayudan a discernir si aún nuestro propio misticismo está creciendo para un lado, en vez de quedarnos solamente, Dios quiero que me concedas tales cuestiones, ¿sí? Esa búsqueda de este Dios amoroso que Él nos conduce y nos habla y nos transforma de otras maneras. Estas búsquedas de fe son grandiosas, espectaculares, ¿sí? Que necesitamos revitalizar en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Y cuanto más si además tenemos elementos para poder hacer la distinción, el discernimiento sobre estas cosas. Hay mucho más para seguir conversando, pero agradezco la posibilidad del tiempo de hoy y que es porque mañana no podía, así que bueno, y sé que hoy tienen doble jornada, así que por lo menos para que vayan a calentar el agua si están tomando mate, el café o al baño si es necesario. Muchas gracias como siempre, se agradece su buena participación. Nos vemos luego. Nos Gracias. vemos.